Muy buenas, vamos a proseguir con el siguiente tema, con el tema 2, qué es una tesis y qué no es una tesis. Es muy importante diferenciar en los trabajos de investigación los trabajos que son tesis y las que no son tesis. Vamos a desarrollar este tema a continuación. Tenemos que clasificar lo que es una tesis. La tesis, según viene de tesis, que significa porción, proposición sobre un tema. Es la proporción que se sostiene con razonamiento. Algún autor, Ramón Soriano, un español, decía que la tesis es un trabajo de investigación inédita y original sobre un tema concreto relacionado con el programa de licenciatura, maestría o doctorado. La expresión de originalidad hace referencia a dos aspectos. Una que indica que uno es el autor de la obra y por otra se refiere que la tesis aporta algo nuevo. Entonces la tesis debe ser siempre, dice, original y novedosa. Eh, Sin embargo, más allá de los conceptos y definiciones académicas del término de tesis, es una verdadera demostración mediante la cual la persona puede realizar una investigación profunda, amplia, pertinente en el campo específico determinado, ¿no? Eh, entonces, la tesis es un trabajo de investigación para obtener un título de licenciatura, maestría o doctorado, postdoctorado. Se expone ante un tribunal y evalúa el documento y la presentación oral conforme a los reglamentos y la guía de elaboración y presentación de una tesis. Por eso decimos que es la mejor carta de presentación que tiene todo profesional, que es un trabajo de investigación, ¿no? Entonces, en muchos países y los cursos de doctorado, maestría, cada vez son más cortos, más económicos, más accesibles y sobre todo más accesibles, ¿no? Estoy seguro de que en un futuro cercano los cursos de posgrado serán más pues accesibles en los diferentes países. Habrán convocatorias directas para defender incluso tesis doctoral, maestría en menos de un año. Ya no van a ser tan largas. Y eso creo que es muy bueno porque así también el país progresa, así también el país tiene mejores profesionales. Generalmente las tesis doctorales pueden llegar a tener más de 500 páginas. En algunas universidades lo presentan entre 2 o 3 empastados o volúmenes. Por lo general llega a un aproximado de 300 hojas, aunque esto depende de la universidad donde se presenta la tesis, ¿no? Recordemos que no es tanto la cantidad, sino la calidad. Albert Einstein, un físico alemán, presentó su tesis doctoral solo de 40 páginas. Entonces importa más la calidad que la cantidad. En metodología, menos es más, ¿no? Entonces, ya teniendo esa definición de tesis, tenemos que establecer que la tesis es un trabajo de investigación. La tesis es una investigación en sí misma, que consiste en seguir una serie de pasos, orden, coherencia, rigurosidad para llegar a un fin y cumplir el objetivo utilizando diferentes métodos, etapas, fases o procesos de acuerdo con el tema que se desea investigar. Acá vamos a ver a un autor, ustedes lo conocen, es Platón. Él hablaba sobre tenía una terminología, ¿no? Entonces, él decía también, ¿no?, que toda investigación parte de la existencia de un problema. Encontrar el problema es pues encontrar el problema, dificultad, vacíos, etcétera, es ya tener casi la mitad del trabajo de investigación, ¿no? Este problema o situación, ya sea social, educativa, económica, legal, policial o cualquier otro tipo, o cualquier otro lineamiento de investigación, evidentemente siempre va a partir de la realidad de lo que nos rodea. Ese problema nace de una necesidad, de una demanda que requiere pues una solución. Eh, ya este autor hablaba sobre el término doxa y lo que es doxa y epísteme. ¿Cuál es la diferencia entre doxa y epísteme? Este autor decía que doxa es la opinión, el comentario que uno hace. Yo puedo decir el actual gobierno ha sido el mejor gobierno, ¿no? O puedo decir es el peor gobierno. Es una opinión personal propia de una persona, es muy subjetiva. Y epísteme significa lo que se comprueba, es lo que se demuestra. No es simplemente decir, sino tienes que comprobarlo, tienes que fundamentarlo, tienes que comprobarlo y demostrar lo que realmente es mejor, ¿no? Yo puedo decir es el mejor gobierno por esto y por lo otro y justificarlo, ¿no?
Entonces, un trabajo de investigación siempre va a ser epísteme, siempre debe estar debidamente fundamentada, debidamente comprobada, debidamente demostrada. Platón ya hacía esta diferencia entre lo que es doxa, opinión, comentario, y epísteme, que significa lo que se comprueba, lo que se demuestra. También tenemos que ver otros autores. Habíamos visto a Platón, ahora vamos a ver a Karl Popper. Karl Popper, hay muchos epistemólogos contemporáneos, ¿no? Uno de ellos es Karl Popper, Lakatos o Paul Feyerabend, quien propone el anarquismo epistemológico, ¿no? Dice que todos los investigadores plantean sus hallazgos, de pronto tratan en lo posible de decir, manifestar, esto es lo que yo he planteado y estos son mis hallazgos. Eso no necesariamente es así, pero no necesariamente es así, y a veces el investigador está tan sometido a su hipótesis que piensa y dice, esto es lo que he encontrado, así funciona, yo lo demuestro, así. Y ahí Karl Popper dice, sin embargo, lo que hay que procurar es falsear una hipótesis, es decir, refutar lo que hoy hacen muchos científicos. Al refutar, por tanto, hay otras aplicaciones, así funciona la ciencia. Este autor que vamos a ver hablaba sobre el falsacionismo y el racionalismo crítico. Karl Raimundo Popper dice que cada vez que un investigador diga, estos son mis hallazgos, esos resultados deben refutarse, deben falsearse, utiliza otros términos, pero en la traducción al español, falsar, mientras más soporte esas críticas, entonces tiene mayor grado de verdad. Si uno presenta una teoría, una tesis, tiene que ser falseada. Mientras más soporte esas críticas, va a tener mayor grado de verdad, hasta que aparezca otra teoría que explique y entiende la explicación anterior. Entonces dice, la ciencia avanza mediante explicaciones, ¿no? Karl Popper dice eso, ¿no? Plantea esta situación de cuando un científico afirma algo, tiene que sustentarlo. Karl Popper decía, si uno afirma algo, un científico afirma algo, tiene que sustentarlo, argumentarlo. Sin embargo, si viene otra persona y trata de refutar mi idea, y si mi idea sigue soportando todas las refutaciones, todas las críticas, entonces mi idea, mi teoría tiene un grado de verdad. Mi propuesta, tesis, tiene un criterio de verdad, hasta que de pronto aparezca otra propuesta, otra teoría, otro concepto que debate y entre comillas destroce mi tesis, ¿no? Entonces Karl Popper ya planteaba todo esto. Karl Popper decía, si uno afirma algo, tiene que sustentarlo, argumentarlo. Sin embargo, si viene otra persona y trata de refutar mi idea, y si mi idea sigue soportando todas las refutaciones, entonces mi idea, mi propuesta o tesis tiene un criterio de verdad, hasta que de pronto aparezca otra propuesta, otra teoría, otro concepto que debate y entre comillas destroce mi tesis. Entonces la nueva tesis se convierte en una tesis más actual y con una propuesta o criterio de verdad. Popper decía que cualquier resultado de una investigación tiene que ser factible de ser refutada. Si soporta todas las refutaciones, entonces es una tesis propuesta, una investigación que tiene pues criterios de verdad. Entonces ya Karl Popper hablaba sobre esta situación, ¿no? Vamos a ver otro autor que es Galileo Galilei. Galileo Galilei, si ustedes se acuerdan, ya aparece posteriormente. Galileo Galilei trabaja con el telescopio para ver si realmente las órbitas eran círculos perfectos en donde los planetas orbitaban alrededor del centro de la Tierra, como decía Ptolomeo o Aristóteles. Ustedes saben que la curiosidad académica permite el avance de la ciencia y el progreso, y en la Edad Media no se podía preguntar, no se podía pensar de diferente manera. La Iglesia Católica ya te daba todas las respuestas y nadie podía pensar diferente al poder eclesiástico, al rey, al monarca. En ese tiempo no se podía crear no había conocimiento, no se podía crear algo nuevo porque era considerado como hechicería, brujería. Este periodo se denominó el oscurantismo. No hubo conocimiento, ya que en este tiempo pues no hubo conocimiento, ya que la curiosidad era castigada, el delito pues, incluso era sinónimo de pecado, y la pena era la hoguera. No existió en este tiempo una cacería de brujas donde se castigaba
con la pena de muerte, la hoguera. Hubo un momento cultural en Europa en el siglo XV, XVI, que se conoció como el periodo del Renacimiento. Era la transición entre el medioevo y la Edad Moderna, trayendo consigo una profunda renovación en el pensamiento, en las ideas, las ciencias, el Renacimiento, donde otra vez la razón era el elemento vital para hacer ciencia. Y claro, aparecen distintos autores como René Descartes, que decía: dudo, pienso, luego existo, ¿no? Cogito ergo sum. Primero pienso, luego existo. En el siglo XV ya se da el descubrimiento de América, la invención de la imprenta, el comercio. Posteriormente entramos a lo que es la ilustración. Fue un movimiento intelectual que se desarrolló en Europa durante el siglo XVI, XVII, XVIII. Trajo consigo muchos cambios profundos en la cultura, en la sociedad, en la época, ¿no? Se conoce como el siglo de las luces, pero yo creo que ha sido Galileo Galilei quien ha propuesto algo muy interesante de ¿no? Entonces ya aparecen varios autores, ¿no? Entre ellos está, pues, no solo Galileo Galilei, sino también está Isaac Newton, un inglés, ¿no? Que él habla sobre habla sobre el tema de la gravedad y el experimento de la manzana de Isaac Newton. También está Galileo Galilei, como hemos dicho, siempre indagaba, se preguntaba el porqué de esto, el porqué del otro. Dice: el científico tiene que trabajar con preguntas. Esa es la actitud investigativa, trabajar con preguntas. Galileo Galilei es un italiano, como vemos. Galileo Galilei en el año 1600 y pico se atrevió a cuestionar a Aristóteles cuando dice que la Tierra no es, pues, el centro del universo. Eso no es así. Galileo también se basa en lo que son los estudios de Copérnico, el polaco astrónomo. Galileo Galilei, italiano de padres músicos, es para mí uno de los creadores de la ciencia moderna, actual. Él hablaba mucho de la demostración. La ciencia implica, dice, demostración, debe ser aplicable, debe ser explicable y aplicable, o correlacional. Estamos hablando por el año 1600, después del descubrimiento de América. Se atrevió a cuestionar a Aristóteles. Fue sometido a varias presiones por parte de la Iglesia Católica. Galileo Galilei, a pesar de tener un amigo papa, igual lo llevan a juicio, ¿no? Decía que la Tierra se mueve alrededor del Sol. En ese tiempo es una herejía. Acuérdense de que en el antiguo Egipto, Claudio Ptolomeo decía: no, señores, el centro del universo, no, señor, decía, el centro del universo es la Tierra y todo gira en torno a la Tierra. Ptolomeo planteó que su investigación, casi más de 1000 años, basados en una teoría de los estudios de los griegos de 130 años después de Cristo, ¿no? De Cristo. Y ha sido Galileo Galilei que después de 1600 años se anima a contradecir al maestro de los maestros. En ese tiempo nadie podía contradecirlo, ¿no? Nadie podía pensar diferente a Aristóteles, ¿no? Se le consideraba el maestro de los maestros. El primero era Sócrates, el segundo Platón, y su discípulo Aristóteles, que se le consideraba el Magister Dexti, ¿no? Planteó que no es solo decir lo que hay que hacer es comprobar, demostrar, como él lo hizo con el telescopio. No estaba de acuerdo con el término de Magister Dixi, que le daban el nombre a Aristóteles, ¿no? Que el maestro ha dicho es verdad y nadie puede cuestionar. A Aristóteles se decía, se le consideraba el gran maestro, el maestro de los maestros, por así decirlo. Galileo Galilei contradice a Aristóteles, plantea que lo que hay que hacer es comprobar y demostrar. Por eso era criticado y le decían: ¿cómo vas a decir eso, Galileo? Galileo trabaja con el telescopio para ver si realmente las órbitas eran círculos perfectos en donde los planetas orbitan alrededor del centro de la Tierra. Es ahí donde Galileo decía: no es solo decir, sino hay que demostrar, reflexionando sobre la investigación. Y el gran rol de las ciencias en su momento, dice, es hacer investigación. Entonces Galileo Galilei se suma a Isaac Newton, que era hijo de campesinos. Su padre falleció y vivió con su madre y padrastro. Luego vivió con su abuela. Nunca se casó ni tuvo familia, Isaac Newton, y fue un adepto a la ciencia. Muy interesante, ¿no? Toda esta situación, ¿no? Entonces, tanto Isaac Newton, Galileo hacen investigación, ¿no? Para el desarrollo de la ciencia. Entonces, la ciencia tiene grandes pasos gracias a la experiencia
experimentación que decía Galileo Galilei, se debe demostrar lo que uno se afirma, al igual que Isaac Newton, calculando matemáticamente cómo funcionaban las cosas, identificando formas y modos hasta demostrar qué es, razonando así, se va a desarrollar la ciencia, ¿no? Al igual que el ejemplo de la computadora, los algoritmos tienen esos aportes, ¿no? Entonces, es muy importante conocer también a Galileo Galilei, que cuestiona, ¿no?, todo el pensamiento que cuestiona y contradice a Aristóteles, ¿no? Él dice que de todo debe demostrarse. Tercera característica, la tesis es un trabajo de investigación para obtener un título. La tesis es un trabajo de investigación original para obtener un título, ya sea de licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado. En otros países en muchos otros países todos son doctores, ¿no? Son doctores que significa PhD, que significa doctor en psicología, doctor en filosofía. Es el nivel más alto de titulación que puede alcanzar cualquier profesional, ¿no? Pero un título no hace a la persona, sino el título hace a la persona, ¿no? Muchas veces hay muchos investigadores que hacen también investigación, pero tal vez no tienen estos títulos por la falta de recursos económicos. Pero hay investigadores, y ahora los medios de difusión, los TICs y los canales como YouTube permiten que podamos presentar investigación. Entonces, la tesis es un trabajo de investigación original para obtener un título de licenciatura, maestría, doctorado, etcétera, ¿no? En Bolivia yo creo que estamos retrasados en mi país a comparación del exterior. Sin embargo, también es verdad, ¿no?, que cada uno hace su casa con el ladrillo que tiene. Y alguna vez algún docente de otro país español nos decía, aquí en Bolivia todavía siguen retrasados, ¿no? Siguen leyendo libros de hace 10 años que en mi país ya no se leen. Y es verdad, tenemos que fomentar la investigación, escribir, presentar artículos científicos, libros, y eso debía ser la mejor carta de presentación y valorarse, ¿no? Entonces, yo creo que nuestras autoridades, universidades, las que deben buscar que todos nos actualicemos, que podamos acceder a esos cursos de posgrado, a que todos seamos doctores en una ciencia. Es un reto que debe lograrse, porque así el país gana, y cuando el profesional se supera, así también el país mejora, ¿no? Entonces, yo creo que también es verdad que todos hacemos nuestra casa con el ladrillo que tenemos. No por no tener unos títulos no podemos hacer investigación. También podemos hacer investigación porque tenemos las ganas, porque podemos. Entonces, tercera característica, la tesis, en tercer lugar, es un esquema preestablecido. ¿Qué? La tesis es un trabajo con un esquema preestablecido. Siempre hay que tener plazos, metas, respetarlos. Cada universidad tiene su protocolo de investigación, quiere decir un reglamento, una guía de elaboración y presentación, ¿no? La tesis se puede hacer individualmente, incluso en algunas universidades se permiten que la tesis se haga entre 2 o 3 tesistas, y yo creo que está bien, al igual que se hacen monografías entre 2 o 3, también la tesis se permite en algunas universidades que se presente entre 2, ¿no? Sobre todo lo que es investigación interdisciplinaria o transdisciplinaria, ¿no? Entonces, está muy bien hacer metodología. La metodología es muy importante porque nos dice cuáles son los pasos, cómo se debe leer, escribir y presentar un trabajo de investigación, y a la vez permite al tribunal evaluar la sustentación y el trabajo de investigación del tesista, ¿no? Ahora, si sabemos qué es la tesis, ¿qué no es una tesis? Tenemos que decir que la tesis no es un libro donde uno expone todas sus ideas sobre lo que le parece. El trabajo académico no tiene este enfoque, ya que siempre incluye referencias, citas, de donde uno ha obtenido la información. El trabajo académico no tiene este enfoque, ya que siempre influye referencias, y todo esto debe estar basado en las reglas de las normas APA, ¿no? Y siempre la última edición. La tesis no es un libro donde uno expone todas sus ideas sobre lo que a uno le parece. Ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, la ley Avelino-Cignani ha sido un desastre que ha perjudicado y ha generado a generaciones de jóvenes. Al final, esa es mi opinión personal, pero otro dirá, pues no, la ley Avelino-Cignani acá en Bolivia, de la ley de educación, ha sido lo mejor, porque ahora es un modelo educativo que ha mejorado todo, ¿no? Entonces, esas son opiniones, ¿no? Sin embargo, eso también es son opiniones personales, ¿no? La tesis no es así. La tesis no es un libro, no es lo
lo que a uno le parece, sino debe estar debidamente fundamentado. Algunos autores sostienen que la tesis no es pues un libro que apunta al desarrollo de una tarea, de un criterios, opiniones, debe estar debidamente fundamentado. La tesis está en función de lo comprobado, de lo demostrado, según tal autor dice esto, según el estudio, según la encuesta, según el investigador, no, el autor dice esto y habla de esta manera, etcétera. Su función, la tesis debe estar debidamente argumentado, debidamente referenciado, debidamente citado, en función de lo que dicen los demás. Entonces debe estar esto también comentado por el investigador, ¿no? Entonces el investigador dice, estos autores plantearon esto y luego esto. El investigador hace su deducción posteriormente y su conclusión. No es simplemente citar, sino también el investigador debe plantear su deducción y también sus puntos de vista. La tesis tiene esa lógica, por eso no es un libro de comentarios o opiniones, por ejemplo. En Bolivia hubo un gran pedagógico, filósofo, como lo fue Franz Tamayo, quien escribió sus pensamientos en diferentes artículos. Las mismas se publicaron en el periódico El Diario, si no recuerdo, y luego de esa recopilación se publicó la obra que se conoce en Bolivia, la creación de la pedagogía nacional. La misma no es una tesis, sino es una obra, es decir, un compendio que representa las ideas de Franz Tamayo. Entonces, la tesis no es un libro de criterios, opiniones, sino debe estar debidamente referenciado. Ahora, la tesis no es un trabajo interminable. La tesis no es un trabajo interminable, ¿no? Que contenga que nunca se pueda llegar a acabar. Tenemos esa creencia que la redacción es un trabajo, bueno, no es una creencia, es verdad, la redacción es un trabajo interminable. No todo lo que uno sabe ni todo lo que uno ha leído está en un trabajo de investigación, pero están las partes más sobresalientes, más importantes, y tarde o temprano tiene que terminarlo y atreverse a presentarlo y a defender, y es lo más duro. Muchas veces es más psicológico el temor, el miedo a ser rechazado cuando no has podido, o cuando ya te has rechazado un año, ya es uno más susceptible de presentarlo, pero al final pues tiene que hacerlo. Al final, si no, pues, bueno, hacer otros cursos y volver a empezar de nuevo, pero no quedarse ahí atascado, ¿no? Porque si una puerta se cierra, siempre se va a abrir otra puerta. Muchas veces no es el investigador, pueden ser las instituciones o universidades que impiden pues o dan estos tipos de barreras, ponen barreras para investigadores, y pues no debe ser así. Por eso una obra intelectual puede demostrar, demanda tiempo y esfuerzo y puede durar muchos años, pero sin embargo toda tesis, todo trabajo debe delimitarse, ¿no? El tiempo, los plazos para la presentación. Por eso una obra intelectual conlleva mucho esfuerzo, mucho tiempo, es un trabajo solitario, porque al final uno lo tiene que presentar, ¿no? Ahora, la tesis no es un trabajo de vida o muerte. Cuando el trabajo te gusta, ya no lo ves como un trabajo, sino como un placer. Lo mismo pasa con el trabajo de investigación. Ya no se ve como un trabajo, sino como un placer, porque a uno le gusta, porque a uno le agrada. La tesis no es un trabajo de vida o muerte, porque, como suponen algunos profesionales o investigadores, hay quienes se ponen ansiosos, cardíacos, tensos, no se ponen ansiosos, cardíacos, tensos, otros se enferman y pasan mucho estrés, clics nerviosos, etcétera. Al final todo es muy psicológico. Al final te tiene que gustar investigar, y para esto pues es verdad que uno tiene que tener tiempo, creo que es lo más importante, y tener su lugar de confort para poder realizar una investigación. Cuando se hace un trabajo de investigación, la tesis tiene que gustarle, tiene que enamorarse de ese trabajo de investigación. Los tiempos han cambiado con las nuevas tecnologías, han generado contextos de oportunidad, permitiendo llegar a mucha gente. En un principio muchos no sabíamos nadar, hemos tenido que aprender a nadar con las nuevas tecnologías para dar y pasar las clases virtuales. Ahora hay diferentes IAs que permiten y facilitan hacer transcripciones, hacer presentaciones, pero no te puedes simplemente confiar en ellas, sino tú tienes que darle la calidad humana, tienes que darle tu personalidad, tus enfoques. Entonces es importante darse siempre plazos. La tesis no es un trabajo de vida o muerte, todo en algún momento tiene que terminar, ¿no?
Ya terminando, me voy con este dibujo. Conocen muchos este dibujo. En la niñez estaba, ¿no? Habían revistas y demás, ahora ya no hay muchas. Es Mafalda, ¿no? Ella decía, ¿no? En uno de sus libros, perdón, en una de sus revistas, dice, hacer una tesis es como tener un noviazgo. Cuando uno ama, no pasa el tiempo. Hacer una tesis, pues decía, uno tiene que enamorarse de su trabajo de investigación. A uno le tiene que gustar su trabajo de investigación. Cuando realizamos un trabajo de investigación, uno tiene que enamorarse sobre el tema de su investigación. Por eso Mario Vargas Llosa decía, yo no elijo el tema, yo no elijo el tema, sino el tema me elige a mí, ¿no? Al igual como cuando uno se enamora de su pareja, tiene que estar con ella, ¿no? Le gusta estar con ella o con él, porque cuando uno se aleja, la extraña, no puede dejar de pensar en ella. Cuando está con la persona que quiere, el tiempo pasa muy rápido y dice, ya ha pasado 5 o 10 horas, pero pareciera ser una hora. Es lo mismo, cuando uno hace el trabajo de investigación, no importa el tiempo, si uno le gusta, lo va a terminar. Cuando uno ama, ¿qué pasa con el tiempo? Cuando uno ama, pareciera que no pasa el tiempo, no se percibe el tiempo igual, ¿no? Entonces, al momento de elaborar nuestra investigación, debemos concentrarnos en nuestra investigación y dedicarle tiempo tiempo más que todo, ¿no? Plazos, tiempo cada día, hacer un poco, no es hacer a última hora, es mejor hacer 1 hora al día el trabajo que hacerlo ya a última hora 10 horas, ¿no? No va a ser igual. Cuando el trabajo te gusta ya no es un trabajo sino un placer. Lo mismo pasa con el trabajo de investigación, ya no se ve como un trabajo sino como un placer porque a uno le gusta, porque a uno le agrada. Por eso uno tiene que enamorarse de su tema de investigación, tiene que enamorarse del trabajo de investigación, ¿no? Muchas gracias, con eso terminamos.